Muy bien, listos. Muchísimas gracias por la espera. Ya hemos estado compartiendo un espacio con los que se conectaron al inicio. Gracias por los comentarios que nos han estado haciendo llegar, compartir sus experiencias y las buenas prácticas que también han venido teniendo en sus organizaciones. Muy bien. Definitivamente todos sabemos que existen normativas relacionadas a lidiar con los riesgos y las necesidades de la población en etapa de gestancia de gestación y lactancia. Pero muchas veces la normativa pues no es suficiente para cubrir todas las necesidades, ¿no? Entonces, no solamente de las mujeres, sino también de sus familias, sumado pues a que existen muchas brechas laborales, de salud, a esta población se le considera de cierta forma especialmente vulnerable, ¿no? Hoy queremos tratar el abordaje desde un enfoque integral, pudiendo traerles algunos consejos, recomendaciones para que puedan incorporar en los programas propios que puedan tener, tanto para la gestación como para la lactancia, y qué más podemos sumar a lo que actualmente ya se encuentran haciendo ustedes desde sus organizaciones. Para eso es que tenemos un panel de especialistas que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Bueno, para quienes no me conocen, soy la doctora Gisela Balbuena, yo soy consultor de salud preventiva del área de consultoría de Marsh Perú. He trabajado mucho con salud ocupacional y en la elaboración y diseño de programas preventivos, tanto del enfoque ocupacional como de prevención de enfermedades comunes. Contamos también con la presencia de la doctora Raquel Perdomo. La doctora Raquel Perdomo es consultora de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ella pertenece a Mercer Marsh Beneficios en Colombia. Raquel tiene la especialidad de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene una especialización también en derecho laboral, seguridad social, y además también cuenta con una maestría en tecnologías digitales para la educación. Bienvenida, doctora Raquel. También Muchas contamos con el gracias, doctor. Gisela. ¿Cómo estás, Raquel? Mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. El doctor Camilo Torres. El doctor Camilo Torres es médico especialista en ginecología obstetricia y además en medicina materno-fetal. Él cuenta con muchísima experiencia en el manejo de las enfermedades materno-fetales, en gestación de alto riesgo o alto riesgo obstétrico. Es miembro de diferentes asociaciones relacionadas a ginecobstetricia y medicina materno-fetal. Bienvenido, doctor Camilo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Perfecto, entonces rapidito les mostramos la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a empezar hablando de una visión general de maternidad en el trabajo, compartiendo algunos datos de las Américas y los principales riesgos que nosotros tenemos mapeados en la etapa de gestación y lactancia, que es el punto de partida para que nosotros podamos proponer intervenciones específicas, es familiarizarnos bien con estos riesgos. Luego también pasando por qué impacto tiene en la organización que nosotros nos estemos preocupando por este tipo de acciones, porque es importante para las empresas, qué tipo de costos y contingencias están relacionadas y en qué etapas exactamente son en las que podemos nosotros intervenir. Y por último, mostrarles un par de ejemplos de casos de estudio donde podemos ver algunas acciones integrales que ustedes quizás podrían incorporar. Muy bien, arrancamos entonces. Muy bien, estas son algunas de las características que tienen las mujeres en particular, ¿no? Al momento de enfermarse, de accidentarse. Y definitivamente tenemos que reconocer que hay algunas particularidades biológicas propias del género, relacionadas entre temas hormonales, la constitución física y lo que seguramente muchos ya conocemos. La propia realidad biológica diferencial ya en nuestra esfera de fertilidad y maternidad, que tiene sus propias particularidades, y además el rol social de la mujer, ¿no? Donde definitivamente vemos pues es esta mujer gestora del hogar, es esta mujer que se encarga muchas veces de atención de terceros, ¿no? Entre familiares y los que ya tienen hijos, el rol que tiene en la sociedad, la atribución que se le adjudica, ¿no? De por sí, de algunos ciertos tipos de tareas o tener ciertos tipos de roles en particular. Esto hace también que sea mucho más vulnerable a una doble presencia, por ejemplo, en el lugar de trabajo, ¿no? Y además ya las brechas que conocemos, ¿no? Las mujeres típicamente ganan menos, tienen mayor porcentaje de incapacidad para el trabajo, tienen mayor cantidad de puestos
en informalidad y en los formales la mayoría ocupan tiempos parciales, ¿no? O sea, tienen mayor tasa de tiempos parciales versus el tiempo completo. Y además también están bastante subrepresentadas en las líneas gerenciales, ¿no? Las líneas de dirección. Entonces son algunas de los elementos que nos hacen muy particulares como población y que deben ser tomados en cuenta al momento de hacer un diseño integral. Muy Dale, bien, Raquel. muchas gracias, doctora Gisela. Bueno, aquí estamos demostrando cuánto dura una licencia de maternidad, más o menos. Es una lista que está en los países latinoamericanos importantes y algunos, en diferencia con algunos países de la zona oriente y de la parte de Europa. Entonces, fíjense que eh, todas las mujeres trabajadoras no deberían tener que decidir entre amamantar o trabajar. Imagínense que la Organización Internacional del Trabajo recomienda a los gobiernos otorgar a las mujeres mínimo el derecho de 18 semanas de licencia materna remunerada para asegurar que tengan tiempo entre ese espacio que necesitan para poder seguir amamantando cuando regresen del trabajo. Eso es finalmente lo que recomienda la UNICEF. Otro de los puntos que llama la atención es la organización que 2 o cada 3 bebés lactantes viven en países donde los padres no tienen derecho a un día de licencia remunerada. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense que los días de descanso de los padres son muy diferentes y varían entre licencias remuneradas y no remuneradas. Esto corresponde más o menos entre 90 millones de niños cuyos papás no viven en esa situación. Sin embargo, hay otros países donde las empresas, cada empresa es individual y determina el tiempo de una posible licencia remunerada para los papás. Aquí ya estamos hablando de equidad de género, donde más o menos el 56% de las mujeres que siente pues que tener hijos limita su carrera profesional y más o menos el 57% ya ha rechazado muchos puestos por ser incompatibles con su vida familiar. Entonces aquí hay un tema de coparentalidad también importante, donde deben crearse diferentes beneficios a los que las madres y los padres puedan acceder. Estos están sumados a que aquellos pues, que se otorguen donde las compañías que laboran pues tengan unos extras adicionales importantes para retener a sus equipos de trabajo. Sigue, por favor. Fíjense que estas tablas nos dan una visión muy general, ¿sí? Donde llegamos al punto cero, que el punto cero es el punto donde estamos, donde nace un niño, ¿sí? Aquí miramos los años, entre más años, pues obviamente las mamás tienen desisten de un trabajo formal. Entonces ahí es donde empezamos a ver una curva de diferentes trabajos y de participación de las mujeres dentro del mercado laboral. Entonces aquí podemos ver que hay una gran fluctuación entre empleos no registrados, empleos temporales, empleos sin contrato formal, se autoemplean o son dueñas de su propio negocio. En la segunda gráfica vemos que hay hay una gran brecha entre mujeres y hombres dentro de los trabajos formales e informales. Fíjense que a partir de eso las mujeres van a trabajar más dentro de un trabajo que es totalmente informal, saliéndose del mercado laboral formal. Y estos datos pues confirman que la división desigual de las responsabilidades de cuidado domésticos dentro del hogar es un fuerte impulsor de esa desigualdad dentro de esa participación. El efecto también deja sentir de otras maneras cómo es ese acceso a las mujeres a una protección social, a la igualdad salarial, al aumento de los salarios, a las oportunidades inmediatas después de ocupar puestos donde ya estaban de puestos de liderazgo, puestos de coordinación y definitivamente deben salir de ahí.
Sigue, por favor. Fíjense que después del primer hijo hay una caída, pero si, aquí vemos que después de, o en época de pandemia, definitivamente las mujeres tuvieron muchas presiones en cuanto al cuidado de los hijos, los cuales les obligaron a abandonar esa fuerza de trabajo por completo, a reducir las horas de trabajo, mientras que otras cambiaron a favor de trabajos que les ofrecían más flexibilidad y desplazamientos mucho más cortos entre su casa y su trabajo. Estos cambios tienen graves consecuencias para la seguridad de los ingresos de las mujeres a corto plazo. Es demasiado pronto, pues ya más o menos ya hemos visto cambios post pandemia donde más o menos el 50% de la población de mujeres que trabajan volvieron a los trabajos presenciales. Sin embargo, el otro porcentaje pues también nos da ese índice donde definitivamente no volvieron. ¿Qué pasa? Que la pandemia del COVID ha puesto en manifiesto la importancia de las políticas gubernamentales y empresas de manera integral, incluida esa inversión de paquetes de cuidados transformadores que apoyen a estas mujeres en todos los aspectos y como cuidadoras y en temas de la fuerza de trabajo. Ese proceso realmente de recuperación debe centrarse como en muchas medidas, ¿no? Como acuerdos de trabajos favorables para la familia de ambos progenitores, incluido el teletrabajo, la flexibilidad de los horarios de entrada y salida, el uso de bancos de tiempo, que eso es algo realmente nuevo, la posibilidad de trabajar en semanas comprimidas, es decir, que tú no vigiles diariamente 8 horas diarias, sino que esas 48 horas, o dependiendo de cómo esté en cada país, pues puedan transformarse y puedan distribuirse de una manera diferente. Acceso a servicios asequibles para pues, la calidad de la atención de la infancia, los comedores escolares, temas de paternidad, de emergencia, de cuidado de alta duración si se necesita, disposiciones un poquito más inclusivas en materia de permisos remunerados, incluyendo los permisos de paternidad, promover un entorno de trabajo libre de violencia y acoso, prevenir y abordar esa discriminación basada solamente en la maternidad, inclusive eliminando los obstáculos legales para que las mujeres se incorporen, permanezcan y progresen dentro de ese mercado laboral. Introducir pues reformas donde definitivamente aplicar esas políticas transformadoras para las mujeres es muy importante. Seguimos, por favor. ¿En qué etapa hay mayor vulnerabilidad? Definitivamente. Raquel, aquí vamos a lanzar la primera votación antes de pasar para esta diapositiva. Perfecto, Giselle. Van a ver publicado en la pantalla. Muy bien. A ver, ¿me confirman si ya se ve en la pantalla? Sí. Muy bien, la consulta para ustedes es, ¿en qué semana de gestación, en promedio, sienten que las colaboradoras o tienen registrado que sus colaboradoras están notificando sobre su situación de gestación? ¿Será entre la semana 1 y 5, entre la semana 5 y 10 de la gestación, entre la semana 10 y 15, entre la semana 15 a 20, o entre la semana, o más de 20 semanas de gestación? Nos gustaría conocer un poquito cómo está distribuido esto en sus organizaciones, ¿no? Puede ser muy variable, definitivamente ahorita que estamos viendo cómo están respondiendo a esta consulta. Hay para todas las opciones, ¿no? Está bastante distribuido, con cierta tendencia a mayor cantidad de respuestas de 5 a 10 semanas, pero el resto está bastante bien distribuida. Ya tenemos un 50% de participación. Les pedimos que rapidito puedan votar por la opción que más conecta con lo que ocurre en su organización de manera habitual al menos. Muy bien, sigue siendo más elevada la opción de 5 a 10, seguida por la opción de 10 a 15 semanas.
Unos 5 a 10 semanas vendría a ser el segundo trimestre de la gestación. Muy bien, unos cuantitos votos más y ya cerramos y publicamos. Ya están, la mayoría han podido marcar la opción. Muchas gracias por ir participando. Perfecto, ya tenemos como una buena cantidad de respuestas. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados con ustedes, ¿no? Así quedó. El 47% ha respondido que las gestantes notifican sobre su situación de gestación entre las semanas 5 a 10, ¿no? El 24% está cercano, ¿no? Pero definitivamente lidera la opción de 5 a 10. El 24% está entre las semanas 10 a 15. Luego también tenemos el 15%, ¿no? Están notificando de manera temprana entre la semana 1 y 5. Y el 5% entre la semana 15 a 20, y bueno, el 9% más de 20 semanas, ¿no? Nos pareció interesante conocer un poco cómo ocurre esto en sus organizaciones, y definitivamente pues esto tiene mucho que ver con en qué etapa consideramos nosotros o se sabe que existe mayor vulnerabilidad. Y definitivamente es que hay un periodo especial de sensibilidad para la etapa de conformación de los órganos y de los sistemas. En la etapa embrionaria y en la etapa fetal hay diferentes formas de verse afectado, y esto ocurre normalmente en las semanas iniciales, ¿no? Fíjense que a partir de la semana 3 hasta las 6 se comparten muchos los problemas que podrían haber en el sistema nervioso central, ¿no? Algunas malformaciones en el sistema neurológico. Luego también tenemos en el sistema cardiovascular, ¿no? Especialmente en el corazón. Y luego ya hacia las siguientes semanas en extremidades, oído, ojos, dientes, ¿no? Paladar, genitales externos. Y acá de repente nos gustaría conversar con el doctor Camilo para que nos comente un poquito qué es lo que nosotros podemos hacer en esta etapa. ¿Hay algo que pueda depender de las acciones preventivas que nosotros podamos tener? ¿Cuándo podemos empezar a hacer prevención y disminuir en lo que esté dentro de nuestra posibilidad este tipo de riesgos en las malformaciones que puedan ocurrir en la etapa embrionaria? Y cómo esto pues es difícil de visualizar, pues la mayoría de mujeres reportan la gestación cuando ya está pasando esta etapa, ¿no? Y por eso es qué acciones podríamos tener para anticiparnos un poquito y poder actuar y en lo que se pueda disminuir esta probabilidad. La escuchamos. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Lo que quiero que nos quede a todos claro es que la gran fuerza laboral son mujeres, estamos hablando que son mujeres en edad reproductiva, porque la edad reproductiva de nuestra especie pues coincide con las mujeres en edad laboral. Entonces, para nosotros, primero tenemos que identificar los factores de riesgo personales, de acuerdo, digamos, a las enfermedades previas que pueda tener cada mujer, identificar los medicamentos que puedan estar tomando por las múltiples enfermedades previas que puedan tener. Hay acciones que cuando una mujer pues está pensando en la posibilidad de quedar en gestación se pueden hacer previamente, como es el consumo de ácido fólico para evitar efectos de tubo neural en el primer trimestre, en la parte embrionaria, pero también identificar factores de riesgo que son muy importantes. Por ejemplo, las mujeres que cursan con patologías como la diabetes. La diabetes está claramente relacionada con embriopatía diabética, sobre todo malformaciones cardíacas. Entonces son agentes que tenemos que identificar previo a que queden en gestación. Además, digamos, hay otro tipo de elementos que debemos siempre que considerar, sobre todo por el concepto de teratogenicidad, ¿sí? Entonces, un teratógeno es un agente, medicamento o sustancia que
al cual se está expuesto durante las 8 primeras semanas de gestación, pues puede causar malformaciones en el feto. Entonces, ahí viene el gran riesgo para identificar, sobre todo en el ámbito laboral, las mujeres que están expuestas a agentes que son potencialmente teratógenos, son las que pueden tener este riesgo. Entonces, nosotros siempre identificar, porque pues en el mundo laboral, las personas que trabajan con agentes químicos, solventes, que puedan tener este efecto, tenerlo muy bien identificado. Esas son las acciones que nosotros podemos adelantar e identificar. Factores personales de patologías previas de la gestante o factores exposicionales que puedan ser causados por su entorno laboral. Muchas gracias, doctor. Y aquí definitivamente pasamos a la siguiente. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el riesgo durante la gestación y la gestación de alto riesgo, que era lo que nos explicaba definitivamente el doctor Camilo. Y la siguiente, por favor. Doctor, ¿qué es una gestación de alto riesgo? Entonces, una gestación de alto riesgo es una gestación en la cual nosotros identificamos unos factores de riesgo que previamente, pues, la Federación Internacional de Medicina Materno-Fetal identifica basándose en las tablas de Herrera, donde se determina un riesgo preexistente a toda mujer gestante, un riesgo que está dado por múltiples factores, entre ellos la edad, las enfermedades previas, condiciones maternas, antecedentes obstétricos. Entonces, esta escala te da un puntaje. Entonces, cuando el puntaje, cuando este puntaje que nosotros tomamos de la escala de Herrera nos manifiesta que esta paciente es de alto riesgo, la paciente generalmente en los diversos servicios médicos es derivada a la conducta de alto riesgo. ¿Por qué? Nosotros siempre decimos que la gran mayoría de las gestaciones son de bajo riesgo, porque tenemos en cuenta que la edad fértil humana es una edad en que la gran mayoría de las personas son sanas, ¿sí? Nuestras mujeres en edad fértil, que nosotros analizamos, la gran mayoría de la campana de Gauss están entre los 20 y los 35 años. Es una edad donde pocas patologías previas los humanos estamos padeciendo. Y las mujeres más que gozan pues de mejor salud que los varones, sobre todo pues mejorado por los estrógenos, que tienen menor riesgo cardiovascular. Entonces, la gran mayoría de las gestaciones se considera que entre el 90 y 92% de las gestaciones van a ser de bajo riesgo. Solamente vamos a identificar como alto riesgo esas gestaciones donde la madre aplica en esos factores de riesgo identificados como edad materna, sobre todo los extremos de la edad reproductiva, mujeres muy jóvenes o las mujeres que son mayores de 35 años, y todas las patologías maternas preexistentes, cardiopatías, diabetes, hipertensión. Entonces, todo eso nos va, hipotiroidismo. Entonces, son patologías que no son tan frecuentes en este grupo de edad, pero de presentarse, pues las ponen en el alto riesgo. Ahora bien, Bueno, lo que doctor, dice disculpe, y en ese orden de ideas, ¿quién define el alto riesgo? O sea, ¿quién es el profesional idóneo para definir el alto riesgo? Porque muchas mujeres llegan a la empresa y dicen, mire, es que yo tengo un alto riesgo, pero ¿quién define el alto riesgo y cómo puede certificarse en las empresas ese alto riesgo? La escala de Herrera es muy fácil de identificar en algunas naciones. Tengo conocimiento porque he trabajado con ellos. Por ejemplo, hay una profesión que tienen las naciones como Perú, como Chile, que se llaman obstetrices, que ellas hacen una identificación inicial de ese riesgo, y también lo puede hacer el médico general donde no se cuenta con ese recurso. En las otras naciones donde no existe, digamos, ese tipo de profesional idóneo, pues lo puede realizar una enfermera profesional calificada
en el servicio de control prenatal o un médico general. Identifica inicialmente ese riesgo que tiene la materna y la deriva a la consulta, ya sea inicialmente de ginecobstetricia o la consulta directamente a la consulta de perinatología de medicina de alto riesgo, donde nosotros pues vamos a mirar el régimen de control que va a tener esa paciente. Por ejemplo, y las restricciones que se le pueden emitir a las pacientes van a depender de cuál es la dinámica laboral que presente cada paciente. Porque si, por ejemplo, si la paciente, su dinámica laboral puede ser un trabajo más sedente, de oficina, pues no va a tener tantas restricciones como, digamos, una paciente que sea operaria, que tenga que hacer carga, que tenga que estar en una situación de, digamos, de bipedestación, largas horas del día. Entonces, las condiciones digamos, de las restricciones médicas, de las incapacidades que se le pueden generar, van a estar dadas por el tipo de labor que desarrolle. Sigamos con la siguiente diapositiva y ahí quería hacer esa introducción, doctor Camilo. ¿Cuáles son esas ocupaciones donde definitivamente hay que sacar a la mujer embarazada? Porque hay un gran riesgo de esas dos palabras que a mí me gusta mencionar, pero que nadie sabe, que es la mutagénesis y la teratogénesis. Bueno, definitivamente está establecido que la teratogénesis sería, digamos, en las profesiones donde estamos puestos a tóxicos o a radiación. Eso es claramente la radiación y los tóxicos, pues obviamente tienen un efecto directo en la teratogénesis humana, sobre todo las 8 primeras semanas. Esas serían en cuanto a ese respecto de lo que usted me pregunta, doctora. Muy bien. ¿Qué otras cosas se pueden presentar, doctor Camilo, dentro de esa teratogénesis en cuanto a agentes biológicos? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con virus, bacterias, el virus de COVID-19. Bueno, obviamente los agentes biológicos sí también tienen pues uno no esperaría que, a menos de que yo trabajase en una planta de biológicos, sí, la CDC de Atlanta, no esperaría estar expuesto en mi trabajo a un agente biológico directo. Pero claramente sí, todos los virus son neurotropos, o sea, tienen una afinidad por el sistema nervioso. Todos los virus pueden causar teratogénesis y algunos parásitos, pero no tanto, digamos, del entorno laboral, a menos de, por ejemplo, las operarias que trabajen en granjas, donde pueden haber infección por brucela, que es un agente que pues, es comúnmente en los bovinos, o los que trabajen, digamos, en veterinarias de alto volumen, donde pues la presencia de los felinos, como los gatos, pues las pueden poner, si no tienen los anticuerpos contra toxoplasma, que es un agente que claramente es lesivo en la gestación, porque causa ceguera, sordera e hidrocefalia en los fetos humanos. Entonces, serían como los agentes biológicos. Respecto a lo que tú me preguntas del COVID-19, lo que sabemos en este momento, porque pues previo a 2019 no habíamos tenido la oportunidad de ver inicialmente la respuesta de este agente. La experiencia que nosotros hemos tenido en estos 2 años es que atacaba con mucha severidad a las maternas, el COVID-19 con mucha severidad, cuando no se disponían de las vacunas con una alta mortalidad, pues porque los cambios de la gestación propios de la fisiología gestacional, pues ponían en cierto, digamos, desventaja a la materna respecto a la respuesta del virus. Inicialmente no se observó una directa transmisión vertical. Muchos de los bebés de madres infectadas sobrevivieron,
pero ahí la sobrevida no está atada tanto por la infección directa del virus, sino por la edad gestacional en que su madre fue infectada. Entonces se salvaron los que tenían edades gestacionales superiores a la viabilidad, que internacionalmente se establece que son las 26 semanas. Entonces, todos los fetos que fueron superiores a 26 semanas, aún sus madres fallecieron, pero ellos pudieron salvarse, pero era más dado por la edad gestacional. No se vio inicialmente una transmisión vertical, ni digamos, una respuesta inflamatoria tan severa como la que tuvieron sus madres. Lo que hay estudios que están reportando es que nosotros tenemos ahora que enfrentarnos a algo que es el post-COVID. Hasta ahora nosotros estamos empezando a mirar que ese virus, como todo virus, un virus neurotropo, a muchas de las personas que sobrevivieron al COVID, incluidos estos fetos que sobrevivieron al COVID, están presentando ciertas lesiones, sobre todo neurológicas, cognitivas, y muy claramente estamos empezando a ver que hay una relación pues con el virus, porque muchas de las personas que sobrevivieron al COVID tuvieron disminución de su capacidad motora, de su capacidad cognitiva, respecto a la infección inicial. Porque nosotros inicialmente pensábamos siempre que era una enfermedad solamente respiratoria, pero luego nos dimos cuenta que era una enfermedad multisistémica, por eso atacaba múltiples órganos de coagulación, el hígado, la parte renal, pero los post-COVID, y entre ellos estos bebés que sobrevivieron a una infección materna que no fue letal para ellos, como lo fue para sus madres, pero entonces estamos viendo ahí nosotros, empezando a ver las secuelas neurológicas de este flagelo. Y pues a lo largo del tiempo, a medida que sigan creciendo, porque los que más tienen 2 años, a medida que pase el tiempo, pues seguiremos viendo más evidente todas las consecuencias que tuvo esa infección en el entorno fetal ya en este momento, pues en esta niñez temprana. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Como hemos visto, durante la presentación les hemos presentado una tabla con diferentes tipos de riesgo y exposiciones laborales. Es decir, queda muy claro que definitivamente para algunas exposiciones, especialmente químicas, biológicas, hay que retirar a las madres, hay que sacarlas del factor de riesgo o en el caso hay que minimizar al máximo el riesgo de posible exposición en el caso que sea un agente mutagénico o teratogénico. Vamos a ver diferentes factores adicionales que son los agentes ergonómicos, donde a medida que va pasando la gestación, pues va a ser mucho más evidente el tema de cargas, las posiciones, la manipulación, el desplazamiento, etcétera, etcétera. Y no solamente esto, pues también los agentes de tipo psicosocial, porque se considera un agente externo que definitivamente está en contacto continuo con la madre, su ser social, su ser hormonal, su ser endocrino, eso es importante. Por eso ahí es importante también que todos esos agentes psicosociales sean minimizados o se disminuya el riesgo de exposición a horarios de trabajo nocturno, exposición a riesgo psicosocial, altos niveles de exigencia, y otros riesgos como son los de peligros derivados de instalaciones inapropiadas, inadecuadas, el subir y bajar escaleras de manera constante, algún tipo de disconfort térmico, en fin, todo esto también es importante. Continuemos, por favor. Y aquí nos dan también no solamente los efectos sobre la exposición durante la gestación, sino también la exposición, sigamos por favor, durante la lactancia. Doctor Camil, aquí en el tema de los efectos sobre la lactancia sobre la lactancia o de las mujeres lactantes, es igual que en tomar esa decisión de esas mujeres y definitivamente en el continuar realizando la lactancia, ¿no? Como vimos, hay unos agentes que también traspasan la barrera y llegan directamente a la leche materna. Entonces, a partir de leche contaminada, pues pueden pasar esos contaminantes
al niño. Doctor Camilo, ¿qué ha visto usted acerca de los efectos que ha habido de algunos tipos de sustancias con la lactancia materna y cuando definitivamente hay una contraindicación del amamantamiento? Bueno, siempre se ha establecido sobre todo de dos tipos. Uno que son pues por agentes o medicamentos específicos que pueden ser deleterios en la lactancia porque por su transmisión por la leche materna. Entre ellos pues tenemos ciertos anticonvulsivantes, anticoagulantes que pueden pasar por la leche materna. Y entre los agentes biológicos, pues más conocido y el que más renombre tiene, pues es las infecciones por retrovirus, por el virus de inmunodeficiencia humana. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es y siempre ha sido, pues evitar la lactancia para evitar la transmisión materna al niño por la lactancia. Pero en términos generales, la gran mayoría siempre se trata de apoyar pues, la lactancia porque pues es una estrategia que nosotros los humanos, como todos los grandes mamíferos, pues precisamos la leche y la leche humana, ¿no? Durante nuestros dos primeros años. Exclusiva a los 6 primeros meses y a partir pues, de los 6 meses de edad, cuando ya nuestro sistema gastrointestinal tiene una mayor madurez y coincide con la eclosión de los dientes, pues ya podemos empezar a hacer la ablactación, que es empezar a comer, a tener alimentos, comida general como la que disponen todo el resto de los humanos. Teniendo en cuenta también que pues que lo último que debemos comer, ojalá hacia el año de edad, sean aquellos agentes que se han identificado que tienen alto riesgo de desarrollo de alergias en el humano, como son las fresas, como es el huevo y como son, digamos, los cítricos, que es de lo último que debemos nosotros empezar en nuestra dieta, porque eso se ha identificado también pues con el desarrollo de enfermedades alérgicas. Y esta intervención temprana va a tener una redundancia en el futuro, porque cuando estas niñas sean adultas, pues entonces vamos nosotros a evitar los casos severos de asma, que tiene bastante morbilidad y también pues te redunda en la vida laboral, porque una crisis asmática pues siempre, mientras se yugula, te va a tener siempre esto eh, en, en ausentismo laboral, en incapacidades y lo mismo todo tipo de alergias, porque como nosotros sabemos, las enfermedades alérgicas son de baja mortalidad, pero son de mucha morbilidad. Entonces, a las compañías les ponen especial énfasis porque son las que causan, si tú sumas al año, son las que causan muchas incapacidades sucedáneas digamos, y ausentismo del entorno laboral. Entonces hay que tener en cuenta esas recomendaciones con la lactancia. La lactancia siempre será una medida, solamente se restringirá cuando tengamos esas condiciones muy específicas. Y siempre debemos resaltar la prevalencia de la leche de nuestra especie sobre cualquier otra especie. O sea, nosotros los humanos pues solamente tenemos enzimas específicas para procesar la leche humana. Tan es así que después de los 2 años de edad no precisamos más leche. La gran mayoría del calcio nosotros lo aportamos de un tipo de nutrientes como la carne y otras condiciones. Pero entonces para tener siempre ser esa relevancia en la importancia y sobre todo para el neurodesarrollo, porque muchas veces la gente piensa que solamente por el valor nutricional, que es alto, claro sí, pero también sabemos que en la leche humana la madre le aporta al hijo gangliósidos y cerebrósidos que son proteínas fundamentales para el desarrollo cerebral humano. Y también así toda la parte de inmunidad, la parte de las inmunoglobulinas maternas, que la madre por la leche le pasa al hijo. Entonces, tenemos esas 3 condiciones tan importantes, por lo cual siempre nosotros vamos a apoyar en la medida de lo que sea posible la lactancia humana. Muchas gracias, doctor Camilo. Vamos a pasar a hablar de un tema muy importante con la doctora Gisela y con el doctor Camilo, que es el parto humanizado. ¿De qué es y en qué consiste? Gracias, doctora Raquel.
Definitivamente queríamos traerles este tema a colación porque es parte de todo el proceso, lógicamente, de gestación y de la lactancia también en sí. Ya que venimos viendo muchas recomendaciones que parten de diferentes autoridades competentes, ¿no? Entre ellas la OMS. Definitivamente eso se ha generado a raíz de la recopilación científica de datos que nos ayudan a nosotros a comprender bien todo lo que puede impactar y de qué manera al momento del parto, tanto a la mamá como al bebé. También observando un poco el comportamiento que viene teniendo los diferentes países y lo que reportan los establecimientos de salud, lo que reportan las propias madres que atraviesan el parto, cuáles son aquellas barreras que se han venido identificando para tener un parto considerando las diferentes dimensiones que tiene el bienestar de la persona. Y también viendo la tasa de cesáreas que viene ocurriendo versus parto natural, ¿no? Lo que hay que estar seguros es que se aborden de diferentes formas algunas de estas situaciones y que se tengan las pautas en los establecimientos de salud, y para ello es que hay algunas recomendaciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, el parto humanizado, explicar primero en qué consiste. Definitivamente se habla mucho del respeto, el respeto a los derechos que tienen tanto las madres que están atravesando por el proceso como los propios bebés y sus familias, ¿no? Al momento del nacimiento. Respetar las particularidades que tienen todas las personas que podrían ser de origen étnico, de origen de nacionalidad, de origen religioso, y poder brindar mucha información que permita a las personas a su vez tomar decisiones informadas, ¿no? Recibiendo una educación oportuna, idealmente en una etapa de preparación para el parto, para que al momento de ser sometidos a los diferentes procedimientos del parto, pues puedan estar en pleno conocimiento de lo que tienen, de las acciones que podrían tomar y de las consecuencias que esas acciones pueden tener. Entonces aquí, por ejemplo, hablan mucho de la continuidad de la atención en todo el proceso del parto, hablan mucho también de la comunicación efectiva del personal de salud, sobre todo hacia la mamá que está atravesando por el proceso del parto. Aquí la OMS también habla mucho de los elementos que son de soporte emocional, que se necesita, por ejemplo, un acompañante en el proceso del parto. Esto ha sido, claro, limitado un poco por COVID, ¿no? Lamentablemente eso fue lo que nos tocó atravesar, pero poco a poco ya se está reinstituyendo en los establecimientos de salud el acompañamiento de los familiares para que puedan estar presentes al momento del parto. Este contacto piel a piel que se recomienda tanto con la mamá como con el padre del bebé, las diferentes estrategias que se deben tener para aliviar el dolor durante el proceso y cómo la mujer puede tomar una decisión educada, ¿no? Informada al respecto para optar por la mejor opción para ella misma y para el bebé. También es importante todo lo que es alimentación durante el proceso del parto, ¿no? En algunas situaciones previas, ya quizás no tanto como antes, se suspendía pues la alimentación y los procesos del parto y sobre todo en primigestas son pues largos, ¿no? Entonces eso al final no está produciendo pues ningún efecto positivo para el proceso. Luego también hablar mucho de aquellos procedimientos que ya están como desactualizados, sin embargo quizás en algunos establecimientos de salud todavía no se está incorporando las nuevas recomendaciones, ¿no? Y definitivamente aquí nos referimos a las intervenciones que ya no se encuentran médicamente justificadas, como por ejemplo el rasurado pélvico, por ejemplo no el uso no indicado de oxitocina, ¿no? Para la inducción del parto, el uso no indicado de la episiotomía, el uso del enema, por ejemplo, ¿no? Ciertas prácticas que se han ido dejando de lado porque realmente no se consideraban de valor para el proceso desde el punto de vista médico, ¿no? Y nos gustaría aquí
contar con los conocimientos del doctor Camilo para que nos pueda comentar cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo, cuáles son los principales cambios que se han visto, cuáles son las recomendaciones que deberíamos nosotros, como las organizaciones, estar alertas para transmitir información adecuada a nuestras colaboradoras que están en este proceso. Bueno, el concepto de parto humanizado ha sido de una evolución, ¿Por qué? Porque los mismos obstetras y médicos y ginecólogos siempre hemos pensado pues que más que llamarlo como parto humanizado como se le conoce internacionalmente, es un parto con un acompañamiento familiar porque al fin y al cabo los partos los atendemos humanos, ¿sí? Entonces sería como decir como que si antes fuese deshumanizado, y pues no es así. Yo pienso que pues es una evolución natural a la conducta de la evolución de la sociología, en que pues el individuo al nacer nace en su familia, en una sociedad que lo acoge, ¿sí? Que es el principio natural de la sociología de Freudman. Entonces, diversos países han avanzado en esas legislaciones. Por ejemplo, en Colombia, que es mi país, que es mi país de origen. En Colombia existe la ley 2244 del 11 de julio de 2022, de este año, 11 de julio de 2022, donde se esgrime precisamente una ley donde se reconocen los derechos de la mujer en la gestación, trabajo de parto, parto y parto, para hablar de ley de parto digno, respetado y humanizado. Entonces, eso va muy de la mano, pues, con toda la evolución en el cuidado que hemos tenido en la obstetricia. Muchas de las conductas que hablaba Gisela fueron, pues, del acervo histórico de la obstetricia, que, pues, poco a poco se han ido, la evidencia científica ha mostrado, pues, que no tienen ningún beneficio adicional entre hacerlas y no hacerlas, y pues precisamente por eso se ha ido haciendo la recomendación. Muchas de ellas se han dejado, otras se han digamos, instaurado específicamente para los casos que están indicados. Entonces, por ejemplo, hay conductas como la que nombraba Gisela, la episiotomía, es una indicación clínica muy específica, con unas condiciones específicas para realizar. Obviamente son conductas en ese tanto de la operatoria obstétrica que, realizadas adecuadamente, son benéficas para la paciente, porque obviamente en un parto, si una madre tiene un desgarro, pues es muy ominoso para ella misma la recuperación que pueda tener a ese tipo de lesiones. En cuanto precisamente ese tipo de conductas lo que buscan es minimizar el daño, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchas de esas conductas se hacían pues generalizadas y eran conductas que tenían unas indicaciones específicas para unas pacientes muy específicas. La gran evolución del concepto del parto humanizado es el acompañamiento de la madre con la familia, un acercamiento en la relación médico-paciente para que la paciente y su familia sea informada desde el principio de cómo se va a desarrollar su trabajo de parto, qué decisiones se están tomando, por qué se toman esas decisiones, y siempre digamos, en haciendo esa información totalmente amena, cordial, y que fortaleciendo la relación médico-paciente, porque lo que se veía históricamente era que la relación asimétrica entre el médico y los pacientes era distante. Entonces los pacientes muchas veces, así se tomaran las decisiones correctas, así se tomaran las decisiones idóneas, el paciente pues no se enteraba y no sabía nunca qué riesgos había pasado, y lo que interpretaba era que ese silencio significaba para ella como abandono. Entonces, lo que se busca es precisamente que la paciente desde el control prenatal se le va preparando. Mira, cuando tú llegues a este escenario del trabajo de parto, van a pasar estas condiciones. Y eso ha sido muy reforzado
y es una campaña que nosotros en Latinoamérica le debemos sobre todo a los profesionales del Perú, que les envío un saludo muy especial, sobre todo a las obstetrices, que son una profesión única en su género, porque solamente está allá, algo muy similar en Chile, pero de las cuales hemos aprendido porque ellas fueron los primeros que hicieron como ese acercamiento, en que la paciente iba, y nos enseñaron al resto de los ginecólogos y obstetras de Latinoamérica y del mundo, a que teníamos que no solamente tener las condiciones técnicas, sino también hacer ese acercamiento con el paciente, con el familiar de paciente, cómo va la progresión del trabajo de parto, qué riesgos nos estamos enfrentando, y si todo va bien, vamos muy bien, y en el momento sobre todo hacer ese encuentro familiar en el parto, lo que hablaba Gisela, el contacto piel a piel, la presencia del padre, ¿sí? Entonces eso como que fortalece el vínculo y mejora aún así la relación médico-paciente. Entonces, entonces, esta disertación tan bella, como ayer hablaba con un compañero de Perú, me decía Camilo, es que lo que nosotros hemos trabajado por décadas, que ahora todos ustedes ya, miren, nosotros nuestra ley salió hasta este año, nosotros hemos trabajado por décadas, es bueno que ya toda Latinoamérica estamos hablando como el mismo sistema, y más que todo que lo llamemos así humanizado, porque siempre lo atendimos humanos, pero entonces es humanizado en el sentido en que esa humanidad ya es patente, ya es relevante, ya es visible para nuestros pacientes. No solamente la parte técnica que sin lugar a dudas se hacían excelentes y esfuerzos enormes para tener el mejor resultado para el binomio madre-hijo, sino también para que la percepción de la atención de la materna, de su entorno familiar, fuera la mejor y que todos habláramos el mismo idioma, como dijo Gisela, y que ella misma pudiese ir diciendo, mira, vamos a hacer estas cosas, podemos hacer esto, ¿qué opinas? Y la paciente pues también su opinión en la medida de las posibilidades, porque cuando es una decisión pues técnica y objetiva, pues la decisión del profesional, del especialista está prima, ¿no? Pero cuando pues, en las cosas que se puede intervenir y que se puede decidir, tener esa participación, pues pienso que es lo más maravilloso que hemos logrado en este proceso y debemos apoyarlo y debemos implementarlo. Unas naciones estamos más apenas dando nuestros pinitos. Hay naciones como lo reconocemos nosotros los ginecobstetras de toda Latinoamérica, como Perú o como Chile, que ya nos llevan un camino, un trasegar más largo, pero eso se trata, que esos grandes aportes y aciertos que hemos tenido en la asistencia, pues todos los podamos compartir para que redunde en un bienestar para todas nuestras pacientes. Gracias, doctor Camilo. Sé que estamos contra el tiempo y el doctor Camilo debe ya retirarse, pero no queríamos dejar de agradecerle su participación, acompañamiento y absolución de las consultas que hemos podido tener para usted. Sabemos que también nos va a seguir dando soporte en estos temas tan relevantes y donde definitivamente necesitamos contar con el expertise técnico desde el punto de vista como el suyo. Gracias por el reconocimiento también a las acciones puntuales que tiene Perú, cómo está estructurado, pero definitivamente sabemos que hay mucho trabajo por hacer en las organizaciones y este tema es algo que puede comenzar a divulgarse en las diferentes etapas que pueda tener la mujer colaboradora y también las familias de los trabajadores en general, ¿no? Donde se puede informar un poco más en qué consiste y cuáles son los temas específicos en los que deberían tomar conocimiento para prepararse, ¿no? Prepararse para el momento puntual del parto. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero darles un saludo muy especial a todos mis grandes amigos y colegas del Hospital Víctor Ramos Guardia de la ciudad de Huaraz, que han sido un apoyo ingente en todos los esfuerzos que hemos adelantado por Latinoamérica. Un abrazo. Haremos llegar sus saludos. Muchas gracias, doctor Camilo, que esté bien. Nosotros vamos a continuar con la doctora Raquel. Si tienen alguna consulta, por favor aprovecho para reforzar que la pueden hacer a través del chat o del panel de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema, que es el impacto en la organización.
definitivamente acá queríamos traerles algunas cifras que hemos elaborado con data propia. Es data de una de las aseguradoras locales más importantes y es data compilada de toda la cartera que tenemos con esta aseguradora. Entonces sí tenemos buena cantidad de data para poder sacar algunas cifras de interés, ¿no? Y sobre todo cómo ha sido el comportamiento en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la tasa de alumbramiento, vemos un versus 2019, 2020, 2021, donde vemos que ha disminuido, ¿no? Donde ha disminuido esto, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? La pandemia es lo que principalmente generó este gran bajón, pero luego con miras a recuperarse hacia 2021, no completamente, no a niveles prepandemia, pero sí está en vías de recuperación. Lo que no se ha modificado mucho, ¿no? Porque quizás no ha tenido tanta afectación desde el punto de vista de pandemia, al menos directamente, ha sido la relación de partos versus cesáreas. La relación de partos versus cesáreas sigue manteniéndose, ¿no? En la misma tasa, tanto desde 2019 hasta 2021, pasando por el 2020, el gran año de pandemia, sin ninguna alteración. También hemos traído algunos costos promedio, tanto de cesárea como de parto normal, ¿no? Los pueden ver en pantalla en la tabla del medio, donde vemos que en el tiempo ha habido un ligero incremento hacia mediados del año 2020, ¿no? Y quizás también por algunos de los procesos que cambiaron durante la pandemia, ¿no? Definitivamente la adquisición de equipos de protección personal, pruebas adicionales de COVID, son gastos de salud que se sumaron a esta etapa y que no se tenían contemplados previamente, y eso probablemente ha incrementado el costo de salud, no solo en maternidad, sino en todos los procesos, sean ambulatorios u hospitalarios, ¿no? Pero luego ya comenzó a nivelarse nuevamente el gasto en salud en cesárea y en parto normal. Han tenido más o menos ese mismo comportamiento. Ahora, en temas de complicaciones del parto, también estamos viendo que no ha habido una relación directa con la pandemia, ¿no? De repente hubo de repente ha habido, sobre todo en el trimestre 3, tanto del año 2020 como del año 2021, un ligero bajón, pero en términos de gasto se ha mantenido con una ligera tendencia a la baja en el gasto promedio de las complicaciones. Estas son todas las complicaciones que pueden ocurrir en la etapa de gestación, como del parto o puerperio. Muy bien, también queríamos comentarles un poco sobre los principales cambios que se han tenido a raíz del último reglamento, el último reglamento referido al uso del lactario. Es el reglamento que vino con el Decreto Supremo 023-2021, que fue publicado en julio de este año, de 2021, y desde el momento desde el cual se ha dado pues, la oportunidad desde ese periodo, ya un año, para poder implementar estos nuevos cambios, ¿no? Y muchas de las organizaciones nos han estado buscando porque han estado al tanto de los cambios normativos y querían ver cómo se implementaban en sus organizaciones, pero también ha habido una búsqueda agresiva, ¿no? Llamémosle así, por parte de SUNAFIL, desde julio más o menos de este año, donde ha empezado una fiscalización importante a las organizaciones para velar por el cumplimiento de los aspectos de los lactarios institucionales, ¿no? Y quizás algunos de los principales cambios que podemos haber mapeado son, por ejemplo, respecto a las beneficiarias, donde ahora se incluye a todas las personas que podrían estar bajo cualquier modalidad laboral en nuestras organizaciones, ¿no? No solamente las colaboradoras directas. También el ambiente, que antes era de 10 metros cuadrados, ha bajado a 7.5. Se ha agregado elementos como una adecuada ventilación e iluminación, ¿no? Que no figuraba previamente. También algunas salvedades para el lavabo propio, donde algunos establecimientos, organizaciones no pueden implementarlo, tiene que haber una razón justificada para ello. Luego, la evaluación de la ubicación debe ser realizada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Hemos visto todo lo que impacta desde el punto de vista de riesgos con los diferentes agentes, químico, físico, biológico. Definitivamente tenemos que velar y por personas que están capacitadas en este tipo de evaluación, que la ubicación del lactario no está cerca a ninguno de estos tipos de agentes, ¿no? Entonces, las personas competentes para realizarlo en nuestras organizaciones son los comités de seguridad y salud en el trabajo, también en conjunto con la
con el área de recursos humanos, de bienestar, el área médica ocupacional, quienes todos en conjunto pueden dar su opinión técnica sobre la ubicación que se ha decidido para el lactario. La designación de este coordinador del lactario también es un aspecto nuevo. Hay que definir sus funciones, la asignación debería estar evidenciada, ¿no?, por parte del área de recursos humanos, y además también debe recibir una capacitación en las funciones que le competen, ¿no? La comunicación del ministerio, bueno, también se ha reforzado la comunicación, pero se ha añadido que si hay algún cambio importante en el lactario actual, se debe comunicar también, ¿no?, como el cierre, traslado, una reubicación. Luego también han ampliado un poco de información sobre los registros, ¿no? Se especifica, por ejemplo, la información del registro de usuarias. Hay dos tipos de registro: el registro de asistencia, que es el que normalmente se coloca en el propio lactario, donde las personas firman su hora de ingreso, salida, ¿no?, al momento de usarlo. Pero además, el coordinador del lactario debe llevar un registro de usuarios. Es como una base de datos, donde están todas las personas que están en este periodo de lactancia, y tener bien mapeado diferentes campos que está especificado en el formato del decreto supremo. Aquí hay datos como de correo, teléfono, ¿no? Por eso no son de dominio público, no se dejan en el lactario, sino que se maneja dentro de la base del coordinador. También en temas de difusión se ha agregado la línea directiva o de funcionarios para que puedan estar en completo conocimiento de todo el proceso del uso del lactario, en realidad, ¿no? Los derechos que tienen las mujeres que puedan estar bajo su cargo, también cómo se aplican en las licencias los permisos, cómo se utiliza el propio lactario, si es que ustedes tienen un decálogo o no, cuáles son los beneficios de todo esto para que se puedan sumar ellos en ser parte activa de liderar, ¿no?, mecanismos de conciliación de la vida familiar. Y también elaborar un plan anual, es como un cronograma de trabajo donde todas las acciones propias del lactario puedan estar consideradas para que ayude a la gestión del propio lactario, ¿no?, y que también debe ser llevado por el coordinador, pero presentado al área de recursos humanos para dar un seguimiento adecuado. Muy bien, por ahí Lady nos está consultando. ¿Cuánto tiempo, minutos, horas la madre debe estar en el lactario? El reglamento habla de no inferior a 1 hora, ¿no? Eso es lo que dice el reglamento. Definitivamente el tiempo y la frecuencia de uso es determinada por la madre lactante. Hay que organizarse con el empleador, con el jefe directo, y por eso es que hay una capacitación a la línea directiva para que se puedan organizar en los tiempos de uso, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo, esto puede ser un reto, entonces hay que ponerse de acuerdo con los empleadores. Muy bien. Doctora Raquel, adelante. Claro que sí. Entonces, con todo lo que nos dijo Gisela, fíjense la gran importancia de cuáles son los beneficios para los empleadores de un lugar amigable con la lactancia, ¿no? Que es la iniciativa precisamente de la UNICEF, de la OMS, de la OPS, de los espacios amigos de la lactancia de la familia. Tiene muchas variaciones en los diferentes países, sin embargo, son una misma causa. Es promover las acciones para proteger y apoyar esa lactancia materna dentro de los entornos laborales. Fíjense que es un espacio físico, privado, de fácil acceso, cómodo para las madres, que puedan cumplir con esa extracción de leche y la conservación de la leche materna. Además, fíjense que los empleadores, entre empleadores y trabajadores, hay diversas estrategias para poner en marcha y apoyar esta lactancia entre el personal, como el otorgar los descansos por lactancia con la frecuencia y la duración indicadas por cada marco normativo, no menor a 1 hora, se sugiere por la UNICEF. Posibilitar ese retorno gradual al trabajo, facilitando un horario más flexible a fin que la transición sea más fácil de sobrellevar. Permitir el teletrabajo siempre que sea posible y que el puesto de trabajo sea adecuado.
facilitar esa posibilidad de quien amamanta pueda recibir a su bebé en el trabajo, que alguien se lo lleve a su trabajo para que pueda recibirlo directamente del seno materno. Y no solamente eso, la mamá puede extraer su leche y luego el papá va, saca la leche, la adecua y puede también amamantar. Fíjense que el hombre y la mujer, como padre y madre de un recién nacido o de un niño pequeño, también puede tener ese papel activo del amamantamiento. Entonces, fíjense que no es tan exclusivo de las mujeres, sino que también el padre puede participar en esto. Esto resulta pues particularmente útil cuando no se dispone de guardería, de un espacio amigo pues, del ciudadano, dentro de la institución, cerca a la casa, o definitivamente son trayectos muy largos de la casa al trabajo. Ofrecer espacios amigos de la familia de la lactancia definitivamente es una obligación y es es muy importante para permitir que el tiempo de lactancia y la alimentación sea un tiempo valioso en el que se ofrece al bebé, reduciendo el uso de fórmulas infantiles y el uso de otros métodos que muy probablemente no son los mejores para el bebé. Entonces vamos a mirar cuál es esa responsabilidad social dentro de los planes en la maternidad, ¿no? Entonces sigamos con la siguiente para determinar esas buenas acciones por parte de las empresas, no solo cumplir la ley, sino reconocer esa importancia dentro de los periodos de maternidad. Muchas empresas, ¿sí? Hay empresas grandes, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de como de estrategias por empresas según la normatividad. En unas son más de 1.500 salarios mínimos, dependiendo del rubro, el número de trabajadoras. Bueno, en fin, todo país tiene su legislación. Sin embargo, pues muchos grupos empresariales se suman a esta iniciativa con respecto a los temas de la lactancia. Fíjense que la creación de salas amigas de la familia, donde todos los colaboradores pueden tener ese acceso a la lactancia materna y a poder lactar a sus hijos. El cumplimiento no solamente de una habilitación, sino de una certificación de salas amigas de la lactancia. Inclusive pueden haber salas amigas por el edificio, por cierto, en donde cada uno tiene sus coordinaciones diferentes. Puede ser una sala privada, un número específico de mujeres lactantes por espacios de tiempo, cronogramas. Bueno, en fin, o sea, hay muchas cosas donde la responsabilidad social dentro de estos planes puede ser tan grande como la empresa quiera hacerlo, ¿sí? Aquí el tema de licencias adicionales por periodos de baja puede ser muy importante, periodos extras puede ser para que llegue un poquito más tarde o para que se vaya un poquito más temprano. Esas licencias de lactancia ampliadas que no solamente pueden ser 6, 7, 8 meses, sino puede ser llegar hasta el año, año y medio, inclusive 2 años, donde tienen ese tiempo de extracción de la leche y puedan llevársela a casa en equipos refrigerados. El tema que nos decía al inicio una de las personas panelistas, que era el parqueadero preferente para que las mujeres puedan salir rápidamente y puedan irse con más facilidad a sus casas. La promoción de esa coparentalidad, donde el padre también se incluye, hay algún tipo de flexibilidad dentro de los horarios de madre y padre para que el primero que llegue pueda alimentar a su hijo. Las compañías baby friendly me encantan porque son amigas de los bebés, son como los pet friendly, pero pues tú no lo puedes traer todo a tu casa, a tu trabajo, pero son lugares donde abren ese espacio no solamente a cuestiones específicas como son la lactancia, sino a todo en un entorno familiar saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense que en el siguiente... la siguiente diapositiva, vamos a ver que hay un índice que se llama el índice de Bloomberg, donde hay un ranking de empresas con
muchas acciones de equidad de género, es decir, incluyen a las familias diversas, incluyen a las familias de distintos tipos, porque pueden haber madres solteras, padres, madres, madres, y no solamente personas que han tenido un hijo de manera biológica, sino que también han adoptado hijos, que también surge esas preguntas, ¿no? Entonces, fíjense que las políticas de las empresas favorables hacia las familias, más o menos un 75 de esas empresas o el ranking de esas ofrecen ya sus salas de lactancia. Es decir, ya están habilitadas, ya están consensuadas, ya están operando. El 59% pues tienen algunos tipos de facilidades, subvenciones y beneficios para que las mujeres y los niños puedan estar juntos el mayor tiempo posible. Pueden ser en ayuda financiera con respecto a los cuidadores para que puedan pagar un cuidador adicional, o simplemente es un apoyo financiero para que hayan unas mejoras en cuanto al cuidado de los hijos. El 82%, pues obviamente tiene una probabilidad de que la mujer permanezca después del tiempo de baja por maternidad, pues continúe como una fuerza laboral valiosa. Y un 46% mide esa retención de clientes femeninas o de personas femeninas para temas de retención de personal. Y el 16% pues definitivamente ya anuncian planes para disminuir esas brechas salariales que hay entre mujeres y hombres. Fíjense que Perú, vemos que es un gran líder en estos temas de equidad de género, seguido de Colombia, México, Brasil y Chile, que son los países donde más planes, más empresas se unen a esas acciones de equidad de género. Latinoamérica pues todavía tiene, en general, todavía tiene un gran camino por recorrer. Sigamos con la siguiente, por favor, para que podamos mirar esas intervenciones por etapa. Gracias, Raquel. Ya nos queda poco tiempo, así que vamos a tratar de ir un poco más rapidito hacia esta etapa. Vamos a comentar las diferentes intervenciones y en qué momentos son oportunas de realizarse y que les recomendamos para incorporar a sus programas preventivos. Y también al final tenemos 2 casitos de estudio para comentarles y empresas que han hecho, que han liderado algunas iniciativas y qué resultados han obtenido por tener este tipo de iniciativas. Así que acompáñennos por favor estos minutos que quedan y al final vamos a lanzar también una encuesta de satisfacción que nos gustaría que puedan responder para medir la calidad de nuestros eventos y cada vez atenderlos mejor. Muy bien, entonces definitivamente esto no empieza al momento de notificar la gestación, ¿no? A veces esto es así para nuestras organizaciones. Sin embargo, hay que considerar todas las acciones que nosotros podemos hacer en etapas previas, ¿no? Considerando todos los riesgos que hemos visto, definitivamente es importante incluir elementos previos a la concepción, desde un acompañamiento en la planificación familiar para esta vida reproductiva que desean tener nuestros colaboradores y colaboradores, ¿no? Todo el componente familiar en realidad, y también qué tipo de riesgos podemos prevenir antes de empezar a tomar la decisión o habiendo tomado la decisión de tener hijos, ¿no? ¿Qué tipo de exposiciones podemos prevenir? ¿Cómo podemos educar a la población que está en la edad reproductiva para manejar y lidiar con estos riesgos que no derivan necesariamente del trabajo, sino son riesgos que pueden estar presentes tanto en nuestra esfera extralaboral como intralaboral, ¿no? Luego en la etapa prenatal definitivamente pasamos por todos los cuidados prenatales, los controles gestacionales que se deben de tener, la planificación del parto, hemos hablado del parto humanizado o parto respetado. También esta etapa es fundamental, hacer una preparación para la lactancia, ¿no? Ya una vez nacido el bebé, en ese momento ya estamos sobre el tiempo, digamos, para adoptar todas las estrategias que son importantes conocer para optimizar el proceso de la lactancia con nuestro bebé y tener una linda relación de lactancia con el bebé también. Entonces es ideal en la etapa prenatal poder contar con toda la información pertinente y ya si se tienen dudas irlas absolviendo en el tiempo y luego toca otra parte postnatal también de acompañamiento en lactancia, pero una persona más preparada, una familia más preparada para la lactancia, una empresa más preparada para la lactancia va a ser fundamental para este proceso. Y este es el momento adecuado para hacerlo, ¿no? En la etapa prenatal.
También contemplar todo lo que es estilo de vida saludable, ¿no? Una alimentación adecuada, guiar para una alimentación óptima durante la gestación, para la realización de actividad física que sea realmente beneficiosa para el bebé y para la mamá. Manejar la salud emocional, ¿no? Definitivamente cuando estamos en la etapa de gestación hay muchos cambios que ocurren a nivel del componente familiar, temas de convivencia familiar, manejo de emociones propias que se acompañan con la gestación, preocupaciones que se puedan tener también en el entorno laboral. Entonces es importante contemplar también salud emocional en esta etapa y la evaluación ocupacional que ya hemos considerado para ver que realmente no exista ningún riesgo relacionado al trabajo y que pueda pues complicar alguna de estas etapas, ¿no? En los cuidados postnatales, hablamos de los cuidados básicos del bebé, ¿no? Definitivamente aquí puede haber un acompañamiento en qué debemos hacer esos primeros días, pueden haber elementos básicos como el cuidado de la cicatriz umbilical, cómo se realiza el baño del bebé, no se puede formar, instruir incluso en la etapa prenatal esto, pero se puede dar algunos tips, guías, recomendaciones para poder abordarlo en este momento. La alimentación que se tiene que tener específicamente durante la lactancia, que no está tan recomendado, ¿no? O no debe consumirse con tanta frecuencia, cómo reiniciar el ejercicio, ¿no? Muchas, y seguramente muchas mamás que puedan estar presentes aquí saben que es difícil retomar el ejercicio luego del parto, pero hay ciertos ejercicios que están recomendados que se pueden ir incorporando y que van a facilitar también que uno pueda regresar más rápido a su rutina previa, ¿no? La estimulación del bebé, esto desde el punto de vista de desarrollo cognitivo es importantísimo. ¿Qué tipo de acciones podemos tomar nosotros en estos primeros días? Un estímulo del entorno, un estímulo emocional para el bebé, así como un estímulo intelectual, ¿no? Prevención de la depresión postparto es un tema importantísimo en salud emocional en esta etapa. Aquí hay que dar mucho soporte porque es una realidad, ¿no? Y que viene incrementado y seguramente a pesar de haber subregistro, muchos de ustedes ya puedan haber estado presentando algunos casos en sus organizaciones y es muy limitante, ¿no? Desde el punto de vista de funcionalidad. Y hay que contemplarlo sí o sí. Y también la propia guía de la lactancia, ¿no? Que puede ser como una respuesta a consultas frecuentes, los principales problemas que muchas mamás atravesamos al momento de la lactancia y cómo tener respuesta rápida a esas situaciones difíciles que se pueden estar dando. No puede ser a través de consejería o de material que se pueda difundir a sus colaboradoras. Y un momento muy especial para las mamás trabajadoras es la reincorporación al trabajo, ¿no? Entonces, ahí puede haber una preparación para el retorno, desde una preparación organizacional, o sea, y es como una nueva inducción y comentar bien cómo va a ser el proceso de retomar el trabajo, los horarios, el uso del lactario, informar bien qué acompañamiento, qué beneficios tendrían al retorno en la organización, manejar las jornadas, ¿no? Ahora con pandemia también hay algunas salvedades que tener ahí, la extracción y almacenamiento de la leche, cómo optimizarlo en el lugar de trabajo, todas las recomendaciones para que puedan tener el mejor proceso posible, así como un acompañamiento de soporte psicológico en la transición, ¿no? Muchos podemos atravesar por dificultades emocionales, y que puedan estarnos afectando no solamente a nivel individual, sino a nivel familiar, para retomar ya las actividades oficialmente en una jornada completa de trabajo. Y el acompañamiento psicológico es fundamental. Muy bien, acá queremos traerles dos casitos de estudio. El primero trata sobre una organización de Estados Unidos, no, en realidad es global, ¿no? Pero está alocada en Filadelfia, se llama Cigna. Ellos realizan servicios de salud, justamente servicios integrales de salud, y ellos incurrieron en el programa de lactancia, es un programa específico de lactancia integral, y lo tienen desde 1995, imagínense, más de 20 años de programa, donde podemos comentarles algunos de los componentes que conforman este programa integral que manejan. Bueno, definitivamente algunos elementos que ya nosotros consideramos como dados por sentados desde que están en la ley, pero también que ya tenemos alguna experiencia en ello, como por ejemplo
implementar el lactario institucional y dar todas las facilidades en los horarios para la extracción de la leche materna. Ellos como beneficios adicionales tenían brindar los equipos de extracción a las mamás en esta etapa, o sea, ellos lo subvencionan, lo brindan. También en la parte de educación, acá hay una serie de acciones. Desde la etapa prenatal ya comenzaban a tener talleres de lactancia, mucho material informativo para ello, mucha consejería, y la consejería venía en las etapas prenatal, en el parto. Esta parte de hablar del parto respetado, humanizado, también tiene que ver con la lactancia, cuando tienes personal de salud en el establecimiento de salud que te guía y te acompaña para que puedas tener ese primer momento de lactancia con tu bebé, idealmente en la primera hora de nacido, es fundamental, y la empresa lo había implementado también. O sea, se encargaba de velar porque se dé el cumplimiento en el establecimiento de salud por sus colaboradoras, ¿no? Así como una consejería también postnatal, ¿no? Ya para todo el proceso de lactancia en sí, absolución rápida de consultas, una línea telefónica de soporte para que se pueda tratar estos temas en línea, ¿no? Y tener una respuesta ágil por parte de personal de salud calificado, ¿no? Y también contaban con la esfera de soporte nutricional y soporte psicológico para las mujeres que estaban atravesando por la etapa de lactancia, ¿no? Ahora, la ventaja de tener un programa implementado de tantos años es que realmente nos permite tangibilizar mucho los resultados, ¿no? Ellos tenían mapeado muchos costos evitados de salud, tanto de lo que podría haber incurrido en gastos de la mamá o de los bebés por complicaciones que se dan a veces por una lactancia insuficiente, ¿no? Y tenían alrededor de $240,000 mapeados como costos evitados, sumado a que se disminuyó la tasa de ausentismo. Y disminuir la tasa de ausentismo por enfermedad de los niños, ¿no? Todos sabemos que cuando los niños se enferman muchas veces necesitan de las mamás, y las mamás tienen que pedir algún tipo de licencia, permiso para poder acompañar a los hijos. Y se mapeó que se había ahorrado alrededor de $60,000 adicionales por ausentismo de mamá, evitando enfermedades de los niños. Adicionalmente, se mapeó el propio incremento del porcentaje de adherencia a la lactancia, ¿no? Acá había un comparativo muy interesante, porque a nivel Estados Unidos el porcentaje de lactancia no es muy alto, o no era muy alto al inicio del programa, estaba alrededor del 24%, pero en esta organización, a raíz del programa, se elevó ese 24% que era natural para la población de esta localidad en particular, a 75%, imagínense, de 24 ellos estaban en 75%, ¿no? Una tasa de adherencia a la lactancia súper, súper valiosa. Y además obtuvieron pues algunos reconocimientos por entidades competentes de salud que los premiaron por tener un programa integral de lactancia, ¿no? Y que haya podido demostrar tan gratos resultados. Muy bien, vamos a pasar a comentar una acción más por parte de la doctora Raquel. Bueno, aquí es una empresa multinacional del rubro farmacéutico, es química farmacéutica, apoyan esa lactancia, pues representan más o menos el 59% del talento humano de la compañía, y se benefician de 4 semanas de licencia adicionales a las ya 18 contempladas dentro de la legislación colombiana. Reciben su salario del 100% durante una licencia de maternidad, ya que la seguridad social solo les da el 66.6%, es decir, tienen su salario completo, ya que la empresa entiende que los gastos se vuelven mucho más altos, especialmente dentro de la etapa del primer año de edad del niño. Entonces, fíjense que hay un periodo de reincorporación con una jornada reducida después de la llegada de la licencia de maternidad en un 20%. Es decir, si trabajas 8 horas diarias, se reduce a 6 horas. Puedes llegar más tarde, puedes llegar más temprano. En fin, hay muchas modalidades dependiendo de cómo sea la dinámica de cada trabajadora. A mí me encanta el baby friendly. Las compañías tienen, esta es una compañía como Volkswagen, como Pepper Money, como Sareb, Grupo G-Media. Ellos tienen programas
donde los dividen en varios, ¿no? Donde entregan desde un kit básico que tiene un libro, porque las mamitas, especialmente las mamás que son por primera vez, pues no sabemos nada, ¿no? Y tenemos muchas dudas y preguntas. Ellos entregan un libro muy especial para las mamás, para que ellas lo lean, lo consulten. Y hay otros programas donde empieza desde el programa como oro, plata y bronce, donde incluyen gestos hacia el acompañamiento de las parejas que van a entrar en ese periodo de maternidad y paternidad. Entonces, hay una canastilla de nacimiento, y ha aumentado como el apego a la compañía en un 30% solo con la canastilla de llegada del bebé, ¿no? Porque ellos se sienten aplaudidos, regocijados con la empresa, ¿no? Hay otros temas donde los paquetes más grandes incluían lo que decía Gisela, que es acompañamiento de tipo psicológico. Les tienen las babysitter online, que incluyen temas digitales de acompañamiento en diferentes temas: lactancia, cambiado de pañales, vida diaria del bebé, cuando le salen los dientes, qué pasa, todos esos cambios fisiológicos del bebé, especialmente en el primer año, incluyendo diferentes tipos de acompañamiento psicosocial de la primera infancia, ¿sí? Y todo es online, todo es a través de plataformas, apps, telefónico, WhatsApp, con diferentes profesionales y diferentes entidades. Aquí en March ofrece Benefit You, que Benefit You son diferentes temas que podemos ver dentro de esa conglomeración social, ¿no? Cuidadores, padres, hijos, niños pequeños, cuestiones de aprendizaje, todo ese tipo de temas son importantes a través de plataformas tecnológicas que desde la pandemia vimos que sí sirven, y llevadas de una manera muy dinamizada, nos dan muchas más oportunidades de que las mamás estén mucho más confiadas. Inclusive, una empresa le dio a sus mamás cámaras para que estén pendientes a través del teléfono, ¿sí? Vía Wi-Fi, vía online, para que estén vigilando a sus cuidadores del día a día de su hijo. Entonces, fíjense que si uno se asusta o cualquier cosa pasa, uno sabe exactamente qué fue lo que pasó. Están apropiándose del cuidado de sus hijos, y no solamente están ausentes dentro de las horas de trabajo, sino que también hacen presencia y pueden vigilar a los hijos y a los cuidadores en ciertos momentos del día, en los cuales se establezca la empresa también, junto con ese acuerdo con el colaborador. Entonces, aquí tenemos muchísimas acciones de prevención, de comunicación durante esa lactancia. Vamos a pasar. ¿Cuáles son los retos ahorita? Pues ya sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos a una pandemia, sobrevivimos a poner fin a esa mortalidad. Todavía seguimos trabajando con las maternas en cuanto a el riesgo de prevención del aborto, de un aborto temprano, de temas psicosociales como son la depresión postparto. Bueno, la idea es sobrevivir, pero lo importante es prosperar, garantizar esa salud y el bienestar de las madres, de los hijos y de las familias, y transformar esos ambientes que ya tenemos como propios. Hay que continuar haciendo la resiliencia y ampliar esos entornos propicios para la madre, el bebé y sus familias. Muy bien, vamos a colocar en pantalla la encuesta de satisfacción. Recuerden que es una escala del 1, siendo el 1 más bajo y el 10 es el más alto. Nos encantaría poder contar con una calificación de su parte para poder mejorar en los siguientes eventos. Nosotros ahorita vamos a compartir los contactos también para que puedan enviarnos algunas dudas, comentarios, consultas, ver la manera en la que los podamos asesorar en el camino. La verdad es que la información y el tema de hoy
ha sido muy grande porque el tema lo amerita, ¿no? Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero agradecemos que hayan podido permanecer. Definitivamente quisiéramos repasar algunos puntos importantes de las estrategias de los programas. No perdamos de vista que esta evaluación de riesgos es una evaluación integral, que hay que tomar en cuenta las propias particularidades de las personas, más las particularidades de la etapa de gestación y lactancia, más el riesgo ocupacional que pueden tener, que los programas que se desarrollan desde las empresas no necesariamente son exclusivos para las mamás trabajadoras, sino también se pueden extender, cuando uno desarrolla beneficios, se pueden extender incluso al entorno familiar en la medida de lo posible. Si ustedes tienen recursos para utilizar en el camino, la idea es priorizar de acuerdo a los riesgos mapeados para que puedan ir incorporando diferentes acciones y siempre las acciones que tengan, que no se miren solamente desde el punto de vista de gasto, ¿no? Sino que se vean como una inversión, poder mapear, hemos visto en algunos de los casos de estudio, realmente qué tipo de costos de salud estamos evitando en estos aspectos, qué costos de ausentismo y los costos de presentismo, que no los trajimos en particular, pero sí definitivamente también esa doble presencia implica una baja en la completa funcionalidad de los diferentes puestos de trabajo. Entonces, son elementos que ustedes pueden considerar, además del valor que puedan tener estas acciones para sus colaboradores en general, ¿no? Definitivamente contar con programas preventivos para esta etapa es fundamental, es parte de atraer y retener talento, de ser más competitivo, de mejorar su imagen, su marca corporativa, y de ser innovadores también, ¿no? ¿Por qué no liderar el cambio, ser agentes de transformación que pueda sumar para los objetivos del negocio, que también están alineados con la mejora de la imagen como empresa? También no dejar de lado todo lo que es responsabilidad social, ¿no? De medio ambiente, social y gobernanza. La S, especialmente aquí en social, está conectadísimo con el tema de salud y cómo estos objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el 3, que es el de salud y bienestar, para los objetivos hacia el 2030, están especialmente tocados aquí los temas de maternidad y de prevención de enfermedades en la infancia. Y cómo su organización puede sumar para tener un aporte real a disminuir el impacto que tienen las enfermedades en estas etapas, ¿no? Entonces, realmente conecta mucho con las necesidades a nivel individual, a nivel población colaborador, a nivel entorno familiar de los colaboradores, a nivel objetivos de negocio. Y bueno, nosotros quedamos muy atentos a todos los comentarios que puedan tener, algunas consultas finales, y de lo contrario igual está en pantalla nuestros correos para que nos puedan escribir. También comentarles que tenemos algunas acciones específicas derivadas de la oferta de valor que tiene Marsh para ustedes, y si quieren comentarnos alguna necesidad puntual que tengan en temas relacionados a maternidad o lactancia, bienvenido sea, pueden hacernos las consultas. Un gusto compartir este espacio con ustedes y muchísimas gracias a la doctora Raquel por acompañarnos en esta ponencia. El aporte ha sido grandísimo, tanto en la construcción del material como en los aportes técnicos que han tenido en el trayecto de la presentación. Ha sido un gusto y un placer. Todo lo que tengan con respecto a la lactancia, no le tengan miedo a las embarazadas en sus empresas. Es una etapa muy linda de la vida y si les hacemos un acompañamiento adecuado, muy seguramente van a ser una fuerza de trabajo importante e invencible. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos. Gracias Rosemary, Nina, Sabine. Daisy, sí, les estamos compartiendo la presentación, no se preocupen. A todos los que se han inscrito, incluso que no han podido participar, tanto como los que han asistido, les pasamos el material y la grabación de la sesión para que puedan repasar lo que necesiten en el momento que necesiten. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que tengan buen día.